Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia, que ha dejado alrededor de 7 millones de víctimas, constituye una responsabilidad compartida entre la FARC, los paramilitares y el Estado. Durante la década de 1980, el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimidación generalizada que produjo la guerrilla en numerosas regiones del país. Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en una amalgama de elementos entre los que cabe destacar la debilidad y el Estado. En 2013, un estudio descifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto armado desde 1958. Sin embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total supera los 6 millones de víctimas. Dentro de esta categoría se encuentran las personas que fueron secuestradas, amenazadas, desaparecidas y víctimas de algún acto de terrorismo. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Tiene una cantidad considerable de fauna, flora y es un país multicultural. Sin embargo, es un país azotado por la violencia. Según el Centro de Memoria Histórica, el conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de más de 220.000 personas muertas, 25.000 desaparecidas y aproximadamente 4.700.000 desplazadas en un poco más de 50 años de guerra civil. A muchos de nosotros, nuestros profesores y profesoras del bachillerato nos enseñaron que la época de la violencia, que comenzó el 9 de abril de 1948 con la muerte del famoso caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán, es la consecuencia inmediata del conflicto armado. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Para entenderlo es necesario remontarnos al 20 de julio de 1810, la muy conocida independencia entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Sencillamente porque los criollos de Santa Fe, que lideraron la tan conocida Declaración de Independencia, no querían independizarse de España, y no lo hicieron. Lo que buscaban era poder. Querían estar al nivel de los españoles ibéricos, en los cargos y puestos asignados por el virreinato. Los criollos aprovecharon el debilitamiento del virreinato, causado por la crisis política que vivía en aquel entonces el rey Fernando VII, y se tomaron el poder. Aunque muchas regiones compartían los mismos ideales, existían otras donde la corriente era totalmente opuesta y buscaron la independencia total de la monarquía absolutista española. En este punto empezaron a distinguirse dos ideologías: las fidelistas, defensoras de la monarquía española, que se basaban en el derecho divino que tenía el rey español, y las cuales estaban en contra de los independentistas. Ya para 1811, diferentes provincias como Tunja, Cundinamarca, Cartagena de Indias y Antioquia declararon la independencia absoluta. Ahora ya no existían discusiones entre fidelistas e independentistas, sino entre federalistas y centralistas. Camilo Torres, defensor del modelo federalista, afirmaba que la Nueva Granada debía dirigirse con una soberanía dividida, dándole autonomía a cada provincia, guardando las atribuciones de carácter general para el gobierno nacional. Por otra parte, Antonio Nariño defendía los intereses centralistas, los cuales se basaban en una soberanía ejercida por el poder central. Los simpatizantes de ambas ideologías terminaron enfrentándose, dando inicio a una guerra civil entre 1811 y 1813. A mediados del siglo XIX surgen los partidos políticos tradicionales del país, el conservador y el liberal. El Partido Conservador es liderado por la burguesía, la cual tenía muchas cosas por cuidar, entre ellas tierras, trabajadores y el clero, y por lo tanto no estaban dispuestos a ceder ante la ideología de cambio que quería implementar el Partido Liberal, el cual pensaba en la igualdad social. Ello desencadenó enfrentamientos, pasando por la Guerra de los Mil Días hasta la violencia de mediados del siglo XX y posteriormente la creación de guerrillas insurgentes, dando inicio al conflicto armado colombiano. Este año, y después de un proceso de negociación que duró más de 4 años, entre el gobierno nacional, dirigido por el presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC,
se ha llegado a un acuerdo definitivo para promover, como ellos mismos consideran, una paz estable y duradera. Sin embargo, la oposición está latente y también tiene argumentos fuertes. Nosotros, el pueblo colombiano, decidiremos si apoyamos o no los acuerdos. Por ello, es que en esta parte crucial en la historia colombiana debemos tomar una decisión racional, basándonos en argumentos críticos. No dejemos a la deriva el futuro de Colombia. Los hechos ocurrieron en Victoria Caldas el 28 de julio de 1989. En este hecho, la guerrilla utilizó a la comunidad para hacer uso de lo que querían. Lo que ellos querían era ir hasta el Banco Agrario de Colombia para poder así instalar más filas para su crecimiento en el país. Con nosotros hay un testigo de lo que se vivió aquel día. Vamos con un afectado a lo que sucedió en Victoria Caldas. Para usted, ¿qué fue lo que más le impactó en este hecho? A mí lo que me impactó en este hecho fue perder a mi familia, ver cómo matan a mis familiares al frente mío, perder mis tierras y pues, o sea, perder las pocas cosas que había conseguido. Usted al ver que el pueblo se estaba incendiando, ¿qué fue lo primero que pensó? O sea, lo primero que yo pensé sinceramente fue salvar a mi familia y pues recuperar lo poco que tenía, pero lamentablemente no pude, perdí muchos familiares, todo. ¿Usted cómo cree que va a ser su vida después de esto que se está haciendo en la presidencia, que es el proceso de paz? Pues sinceramente con el proceso de paz espero encontrar una solución para encontrarme con la familia que quedó, pues espero encontrar familiares vivos, ya que por esa masacre murieron mucha gente y no sé si mis familiares estén vivos o no. Y con ese acuerdo pues espero recuperar mis cosas, lo poco que tenía. ¿Cómo ha sido su vida desde ese día en lo que pasó hasta hoy? Pues desde ese día hasta el día de hoy mi vida no ha sido fácil porque pues he perdido unos seres que son muy importantes en mi vida y o sea, no vivir con ese recuerdo es muy duro y todo. ¿Qué era lo que pensaba cuando usted veía que las personas salían corriendo a buscar un refugio y no lo podían encontrar y caían por las balas? O sea, es muy duro ver perder a personas, o sea, que maten a personas al frente de uno y no poder hacer nada. Bueno, en 1948 podría decirse que se incrementó la violencia política y el conflicto armado a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un reconocido líder social, abogado, exalcalde de Bogotá, exministro de Educación y del Trabajo, congresista, candidato presidencial, entre otras. Fue uno de los primeros en el Congreso en promover el debate sobre las masacres de las bananeras, que fueron trabajadores colombianos asesinados por exigir mejores condiciones laborales a la United Fruit Company. Tras su muerte, se generaron varias protestas populares y disturbios en Bogotá, lo que hoy se conoce como el Bogotazo. En 1950 se proclama presidente Laureano Gómez por el Partido Conservador, quien pasó a reemplazar a Mariano Ospina López. El país estaba en inestabilidad política a raíz del Bogotazo. El Partido Liberal se había retirado del gobierno argumentando faltas de garantías para poder ejercer. Por su parte, en el Partido Conservador se dividían en dos, los seguidores de Laureano y los de la familia Ospina. Los Ospina no estaban contentos con la labor de Laureano, por lo que se buscó una alianza con el ejército a través del general Gustavo Rojas Pinilla, lo que resultó en un golpe de Estado en 1953, que más era un golpe de opinión. Así Rojas Pinilla asume el poder del 53 al 54, cuando acabaría el periodo de Laureano. En 1954, Rojas Pinilla, con amplio apoyo político de los conservadores y liberales,
es reelegido para gobernar del 54 al 58. En el 56, Rojas Pinilla crea un movimiento político llamado Movimiento Acción Popular, como una tercera fuerza política. Como era de suponerse, esto no les hizo gracia a liberales ni a conservadores, quienes empezaron a oponerse al gobierno de Rojas a través de los medios de comunicación que aún controlaban. En ese momento, Rojas Pinilla decide perpetuarse en el poder a través de la dictadura, y separándose de los políticos, tanto liberales como conservadores, que lo habían llevado al poder, Rojas comienza a censurar medios de comunicación, a perseguir a sus opositores políticos y hasta crea una prensa oficial. Liberales y conservadores, conscientes de lo que una tercera fuerza les haría perder, deciden limar asperezas y trabajar unidos para hacer el contrapeso a Rojas Pinilla. Esto desemboca en la creación del Frente Nacional, en 1958. El Frente Nacional fue un acuerdo pactado entre liberales y conservadores, donde deciden repartirse el poder durante 16 años, alternándose los periodos presidenciales entre ambos partidos, liberales y conservadores. Cabe resaltar los logros importantes durante el gobierno de Rojas Pinilla, como fue el sufragio de las mujeres, la creación del SENA, el aeropuerto del Dorado, la llegada de la televisión a Colombia con proyectos educativos, entre otros. A pesar de los hechos violentos registrados antes del Frente Nacional, es bien sabido que es durante este frente, a mediados del 60, que se acentúa lo que hoy conocemos como el conflicto interno armado. Si bien es cierto que el Frente Nacional amenizó parte del conflicto irracional que existía entre liberales y conservadores, también limitó ampliamente la participación democrática de las diferentes corrientes políticas que existían en el país, especialmente movimientos de izquierda. Algunos pudieron, con mucha dificultad, colarse entre listas liberales o conservadores y salir elegidos, pero muchos otros decidieron alzarse en armas como su única opción, como la única opción de lograr cambios institucionales y sociales. Así es como se fundan las FARC en 1964, el ELN en 1965, el EPL en 1967, el M-19 en el 74 y el movimiento indígena Quintín Lame en el 84. En 1985, bajo un proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, nace el partido de izquierda Unión Patriótica. Este partido nace de la propuesta de varios guerrilleros que le apuestan a una política sin armas. Simpatizantes y militantes de izquierda del ELN, de las FARC, del Partido Comunista Colombiano, entre otros, deciden dejar las armas y emprender la vía política democrática. En las elecciones del 25 de mayo de 1986, con solo un año de fundación del partido, la Unión Patriótica obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. A pesar de la gran aceptación política de la UP en la población, hubieron sectores que quisieron ensañarse con ellos, como son los grupos de extrema derecha, grupos paramilitares, las AUC, las Convivir, en cooperación con la policía y el ejército. Algunos narcotraficantes, como el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, transnacionales, sectores privados, entre otros. Emprenden una sangrienta guerra con todo lo que huele a izquierda. Se calcula que el saldo fue de 3.500 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica violentamente asesinados, lo que produjo la renuncia de varios de los sobrevivientes en 1990 y la eventual disolución del partido, muchos de los cuales vuelven a tomar las armas. Bueno, la experiencia de la Unión Patriótica creo que fue la que marcó más distancia entre los grupos de izquierda y el gobierno. Desde el 90 lo que vino fue el fortalecimiento de los grupos paramilitares, así como el accionar militar contra las guerrillas. El presidente Andrés Pastrana Arango intentó un acuerdo con la guerrilla de las FARC, lo que todos sabemos fue una tomadura de pelo por parte de las FARC. Pastrana desmilitarizó 3 municipios del Meta y 1 del Caquetá, correspondiente a 42.000 kilómetros cuadrados en la búsqueda de la paz. En lo único que terminó esto fue en un plantón de las FARC en la mesa de diálogos, dejando en ridículo al presidente, así como en el fortalecimiento de las tropas de dicho grupo armado. Luego de Pastrana vino Álvaro Uribe Vélez, conocido ampliamente por sus nexos paramilitares, sus ansias de poder y sus tendencias a la extrema derecha. Se dice que también fue el periodo en el que más se debilitó a las FARC, también en el que más creció el ejército y la policía, políticas evidentes de su filosofía militar. Álvaro Uribe también es conocido por violar leyes internacionales en su afán de debilitar la guerrilla, bombardeando territorio ecuatoriano, usando las insignias de la Cruz Roja Internacional para operaciones militares y cambiando la constitución con sobornos para poderse reelegir.
Y por supuesto, ser cómplice del ejército evitando al máximo el tema de los falsos positivos, que venían ya desde años atrás. Es el periodo en el que más propaganda militar se hace, en un afán de que la gente olvide que el ejército bajo su mandato asesinó a más de 2000 campesinos inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros con ayuda de las autodefensas. Evidentemente, entre el gobierno paramilitar de Uribe y los grupos de izquierda como las FARC, la comunicación fue a bala y bomba. Juan Manuel Santos, por su parte, ha hecho un nuevo intento de paz. Yo, en lo personal, con la mala relación que han tenido la guerrilla-gobierno en los últimos años, y sobre todo esa amarga experiencia de la Unión Patriótica, no creo que algo así sea posible. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación.